Fernando Maura, presidente del Foro Libertas, Veritas et Legalitas de Política Exterior, gracias por acompañarnos en OK Diario. Encantado, Vicente. Fernando, el gobierno era el único que no se imaginaba que Argelia iba a adoptar esta postura. Bueno, a mí me parece que todo tiene un cierto elemento casi kafkiano, ¿no? El asunto este que estamos observando. Yo creo que cualquiera puede comprender que después de décadas de haber mantenido una posición equidistante en relación con el conflicto entre Marruecos y Argelia, no solamente a cuenta del Sáhara, a cuenta de sus malas relaciones endémicas, cualquier tipo de posición que bascula hacia una de las partes, evidentemente, tiene un coste en relación con la conducta que va a tener la otra parte, como es lógico, ¿no? Porque claro, hace 2 meses aproximadamente, cuando se produce este cambio, del que luego hablaremos, que no es unilateral, es unipersonal, casi, del presidente Sánchez, que no consulta ni a su gobierno, por lo que sabemos. El presidente nos decía, no, las relaciones con Argelia no se van a ver afectadas y son extraordinarias, nos dijo literalmente. Sí, no, esa es la posición oficial que mantienen desde el principio, pero todos sabíamos que algo iba a producirse del lado argelino, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que al final estamos en un momento puntualmente delicado en relación con todo lo que significa el aprovisionamiento de materias primas energéticas, en un momento en que todos los precios están subiendo de una manera impresionante y no solamente los precios, sino la propia capacidad de suministro del gas por parte de Argelia, que ha sido históricamente nuestro primer suministrador. Y además hay que decir, en honor a la verdad, que es que Argelia, incluso en los peores momentos que ha tenido como país, con enormes problemas como país desde el punto de vista de su política interior, no ha dejado de suministrar gas a España por motivos de política interior. Por lo tanto, ha sido siempre un suministrador absolutamente fiel de materias primas, España. Nos dice el gobierno, bueno, no corre el riesgo. Escuché a la ministra María Jesús Montero decir prácticamente, bueno, no corre riesgo el suministro de gas, pero si ocurriera, pues reclamaríamos. Esto es como un poco dar una posibilidad y la contraria. Corre riesgo el suministro de gas, en tanto además Argel ha virado claramente hacia la otra salida que tiene, que es Italia. Sí, bueno, corre riesgo relativamente en la medida en que primero hay un contrato firmado por Argelia con compañías españolas, especialmente Naturgy, que es un contrato que no vence ahora, lo que sí está sujeto a revisión de precios. Claro, puede ocurrir perfectamente que el precio que establezca la compañía Sonatrach, que es la compañía oficial argelina para suministrarnos el petróleo, sea tan absolutamente prohibitivo que cualquier otro tipo de oferente que haya en el exterior, notablemente Estados Unidos, pues nos parezca más adecuado. Pero eso evidentemente en el contexto actual, que ya estamos en una inflación similar al 9 o cercana al 9%, pues puede todavía tirar hacia arriba la cesta de la compra en esta materia, ¿no? Porque más allá del gas, hay cuestiones con Argelia que son esenciales, como lo son con Marruecos, como lo es la inmigración y como es la cooperación en seguridad e información antiterrorista, ¿no? Y esos son asuntos, bueno, pues que veremos cómo se desarrollan, ¿no? También, y lo veremos ahora que viene el buen tiempo en verano. El otro día llegaban ya pateras desde Argelia a Baleares. Sí, y otro elemento más que también hay que hacer notar, que sí tiene un impacto inmediato, que es todo lo que significa la política de importaciones que venía haciendo Argelia de productos españoles en relación con industrias españolas que están situadas en Argelia, que van a tener y están teniendo ya problemas importantes de gestión. Por lo tanto, esos elementos son claramente a situar dentro de la mesa de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo. En cuanto a la cuestión del terrorismo, hay que poner poco en referencia que Argelia
tampoco tiene un interés de exportar terrorismo a España / Unión Europea, ¿no? Porque eso, digamos que puede entrar en un terreno ya de embarramiento de la relación, no solamente con España, sino con el conjunto de la Unión Europea, que puede ser peligroso, pero lo que sí creo que es evidente es que tenemos el asunto del impacto del gas, tenemos el asunto del impacto de la situación industrial, de las importaciones de productos españoles, los alimentarios ya venían de atrás. Está también dentro del ámbito del gas el cierre que puede ser inmediato o poco menos que inmediato del gaseoducto y simplemente hacer todo el transporte de gas que se pueda hacer por barco. Y luego, pues evidentemente, todo lo que hace referencia, que lo decías, a la inmigración irregular, que eso es simplemente pues el arma arrojadiza que ha empleado Marruecos para situarse en la equidistancia de lo que puede hacer Argelia en relación con lo que ya ha hecho Marruecos, pero es decir, nosotros te pagamos con la misma moneda que te pagaba Marruecos, no querías inmigrantes, pues lo vas a tener. Ujú. ¿Y qué hemos sacado con Marruecos? Quiero decir, porque de ese cambio unipersonal, prácticamente, que el propio ministro Álvarez en los días posteriores dejó caer que él no conocía la carta o los términos de la carta del presidente Sánchez, lo cual es más grave todavía, ¿no? ¿Qué hemos sacado? Bueno, porque las aduanas siguen cerradas, la piscifactoría que ha puesto Marruecos en marcha sigue ahí, la presión continúa y al final, bueno, es abrir o cerrar la llave también de la inmigración, ¿no? Sí, bueno, es que la actuación que ha tenido personalmente Sánchez en todo este asunto, a mí me resulta absolutamente paradójica, porque además creo recordar que, plagiada o no, la tesis del presidente Sánchez, que tanto se ha comentado, hacía referencia a la diplomacia económica. De manera que es una diplomacia económica de altos vuelos y de grandes éxitos la que ha realizado en la práctica, ¿no? O sea, ¿qué ha conseguido? Preguntabas, no ha conseguido nada, no ha conseguido ni siquiera una declaración diciendo que dentro de 50 años volverán a poner encima de la mesa el asunto de Ceuta y Melilla, ¿no? Y teniendo en cuenta además que Ceuta y Melilla son dos plazas, dos ciudades autónomas especialmente sujetas a peligro, bueno, están amparadas por el paraguas de la OTAN. Cualquier agresión sobre Ceuta y Melilla no tendría mm, más posible respuesta que la del ejército español, porque no intervendría, no se consideraría una amenaza a invocar el artículo 5 del Pacto de la Alianza en ese caso. Ni siquiera eso, por no decir que haya un compromiso de no enviar inmigración irregular, que se pongan aduanas en las ciudades autónomas, nada de eso, porque en ningún momento se ha producido ningún compromiso por parte del Reino de Marruecos en este sentido. Eh, Porque al final en las relaciones exteriores cuando se acuerda algo se pone por escrito y ni siquiera tenemos esto. Lo que tenemos es una carta que yo no sé si el presidente del gobierno pretendía que fuera secreta, porque, y eso yo no sé, te pregunto, si muestra también la fiabilidad de un régimen como el de Rabat, lo primero que hizo la Casa Real marroquí fue filtrarla, claro. Sí, bueno, todo es extraordinariamente extraño, ¿no? Porque la forma en que la propia carta está redactada parece que no tiene, eh, o ya es que el elemento del estilo de la utilización del español por parte de las autoridades españolas es tan absolutamente lamentable, o eso parece que está redactado por otras manos y otra persona que habla otro idioma distinto del español, ¿no? O sea, es todo muy extraño y conduce a todo tipo de sospechas. Desde luego, en lo que significa la práctica de las relaciones internacionales es un absoluto desastre, porque no ha habido el más mínimo pacto de Estado, no se ha hablado con la oposición, aunque no tenga necesariamente que ver con la política exterior, ni es un poder del Estado en el sentido ejecutivo de la palabra. La Casa Real Española
siempre ha actuado como un elemento y un acicate de buenas relaciones con los países vecinos y con los países que no son vecinos, pero especialmente con Marruecos, no ha actuado tampoco, no parece que ha actuado tampoco. Eh, por supuesto, eso no se lleva al Congreso para debatirlo previamente. O sea, es una decisión, como decías antes, absolutamente unipersonal. Algo así como que eh, a veces parece como hay la sospecha de decir, bueno, esto es una cosa que he decidido yo y el que venga detrás, pues que vea a ver cómo lo puede resolver, porque esto tampoco puede comprometer al conjunto de España. Hablando del que viene o puede venir detrás, el señor Feijóo. El otro día se produjo un hecho llamativo. El señor Feijóo acudió a Rotterdam, al Congreso del Partido Sí. Popular Europeo, y el primer ministro marroquí se vio con él. Hay quien dice, bueno, viajó expresamente a verse con él. ¿Es un hecho en términos políticos, de alguna forma excepcional, esa reunión? No sabría decir si efectivamente es o no excepcional o si es habitual que ese tipo de fenómenos se produzcan, pero sí es evidente que a Marruecos le interesa saber qué opinión puede tener el líder de la oposición y dadas las actuales encuestas que están produciendo en España, pues que es muy probable que llegue a ser el próximo presidente del gobierno. Por lo tanto, debe tener mucho interés en saber qué posición va a tener. Yo creo que hasta ahora Feijóo lo que está planteando, más que una posición de cambio de criterio de 180 grados en relación con lo que ha planteado Sánchez, es una crítica fuerte en cuanto a la forma en que se ha adoptado. Iremos viendo hasta qué punto eso va a plantear un retorno a la posición tradicional española de equidistancia en el conflicto, de saber que efectivamente le corresponde una responsabilidad como potencia administradora de Yure. Porque claro, aquí se habla mucho de política, pero no se habla demasiado del aspecto jurídico de la cuestión, que es clave, porque eh, el derecho internacional y las resoluciones de la ONU ya dicen qué forma tiene que plantear la solución de este asunto. Y tú puedes diferir la solución, como ha hecho de alguna manera España, pero no puedes ponerte abiertamente en contra de lo que dice Naciones Unidas, porque eso, desde el punto de vista político, al final no tiene un recorrido claro ni es recorrible, no se puede avanzar por ese camino. Porque lo que podría ocurrir es, porque lo que el señor Feijóo le dijo, y pensando un poco en el futuro, porque alguien tendrá que desfacer o no este entuerto y recomponer todo eso. Bueno, por lo menos luz y taquígrafos, es decir, que en las relaciones internacionales uno da y uno recibe y además que quede todo claro, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Pero eso es fundamental, no mando una carta, ¿no? Sí, sí. No, es que este tipo de situaciones además son absolutamente increíbles porque no es lógico que se adopte a través de una carta una decisión que significa un cambio tan importante, tan trascendental para la política exterior española y la situación. Hay que decir que en todos los demás aspectos, bueno, pues España puede estar mejor, peor, pero es que la relación con la vecindad sur es fundamental porque eh, todos los aspectos además coinciden en entender que eso, si no se resuelve de una manera adecuada, si no se contempla con toda la ponderación posible, al final estalla como está estallando a todos los niveles en la política española y además con la situación de que eso al final también estalla a nivel de Unión Europea. O sea, es el típico regalo envenenado que le estamos facilitando al resto de nuestros socios europeos, ¿no? Claro, porque decías, y es verdad, ¿no? La posición de la política exterior española respecto a este asunto se basó primero en el consenso interno siempre y luego en un difícil equilibrio que trataba de, bueno, llevarse bien con los dos actores fundamentales, ¿no? Argelia y Marruecos, e incluso favorecer en la medida de lo posible que entre ellos no haya fricción, porque para España la estabilidad de Marruecos y de Argelia es esencial, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que ya depende menos de España las relaciones de franca hostilidad que hay entre Marruecos y Argelia, ¿no? Eso es algo que tampoco depende de lo que nosotros podamos
hacer, ¿no? Es evidente que cualquier tipo de actitud que pudiera llevar a un buen entendimiento entre Marruecos y Argelia pacificaría las relaciones no solamente españolas, sino el conjunto de Europa con el Magreb, y pondría pues, al propio Magreb en una situación pues, muy importante de cuanto a lo que puede ser su desarrollo económico y político, ¿no? Porque es otra de las cosas que está, perdón, está permeando en la mala relación que hay entre los dos países, que al final, entre otras cosas, no tienen relaciones comerciales, y eso, pues desde el punto de vista económico, pues es un desastre para ellos, ¿no? Es evidente que un Magreb más fuerte, situado en términos de una buena cooperación con el conjunto de la Unión Europea, pues podría entrar en un terreno pues, muy positivo, sobre todo porque ahí sí podemos jugar con el control del terrorismo, con unas dinámicas de cooperación, de desarrollo económico, en que Europa podría ayudar mucho a los dos países, y sobre todo que ellos mismos se podrían ayudar a sí mismos, ¿no? Pero bueno, eso ya digo, no depende necesariamente de España. España, bueno, pues ha tenido tradicionalmente una actitud que es decir, bueno, pues voy a intentar contrapesar, balancear la cuestión, ponderar, no eh, entrometerme demasiado entre unos y otros, sino procurar tener buenas relaciones de vecindad con los dos, ¿no? Claro, porque mirando más hacia el sur, si bajamos en el mapa, observamos que en mitad de una guerra en Ucrania, con problemas de abastecimiento, de alimentos, etcétera, se está produciendo en el Sahel, en África subsahariana, incluso en Centroáfrica, una clara sustitución, por ejemplo, en tanto supone, digamos, el origen de la presión migratoria, incluso de problemas de seguridad, una clara sustitución, por ejemplo, entre Francia y Rusia, el desarrollo y la aparición de Rusia y de sus famosos mercenarios Wagner, supone un cambio también muy importante en la retaguardia, si me permites, europea, ¿no? A efectos de que Marruecos y Argelia puedan servirnos de colchón, ¿no? Sí, completamente. Además, ahora has visto que Francia abandona Mali, que esa posición, como tú decías, la está ocupando Rusia, y efectivamente entramos en una fase de desestabilización muy importante en todo lo que significa el Sahel, ¿no? Y no hay, por lo visto, una actitud clara por parte de la Unión Europea de saber qué se va a hacer en esa situación. Evidentemente, si al final esa infiltración de inseguridad se hace porosa por parte de Argelia, especialmente, pues eso puede ser un peligro enorme, porque tiene una entrada clara por parte de España, y al final eso genera otra fuente de inestabilidad muy importante. Añadiría otro escenario de tensión más, por si acaso fueran pocos los que tiene la Alianza Atlántica y el conjunto de las fuerzas occidentales, ¿no? Uh-huh. Fue muy ingenuo pensar que los servicios de inteligencia marroquíes no se iban a enterar de que traíamos al señor Gali a La Rioja a tratarse de COVID. Sí, bueno, efectivamente la gestión que se ha planteado en relación con el presidente o líder del Polisario, que yo no rechazo la actitud humanitaria de España, no me parece mal, pero creo que las cosas hay que hacerlas con transparencia, y cuando hay una situación de ese tipo, pues simplemente se explica, se dice que lo vamos a hacer, que eso no significa para nada que tengamos una posición hostil con el Reino de Marruecos, para nada, sino simplemente que hay un ser humano con unas necesidades de tratamiento, y España va a tener esa relación con ellos. Evidentemente, hay que decir que Marruecos tiene una red de información poderosísima, gasta muchísimos recursos en servicios de información, consta que paga cantidades importantes a personas que les informan dentro de nuestro país, y tiene una red de contactos muy firmemente establecida. Hay que decir que la diplomacia marroquí
no se corresponde para nada con el peso económico del país. O sea, el país puede tener problemas importantes de desarrollo, puede tener problemas importantes desde el punto de vista sanitario, se ha visto con la pandemia, se ha visto en muchas cosas, pero desde luego la capacidad que tiene de conocimiento de los asuntos que le interesan a través de los servicios de información es extraordinaria. Y ahí está todo el asunto del famoso Pegasus, sus relaciones con Israel, esa empresa que evidentemente está amparada por el propio gobierno de Israel, ¿no? Y te iba a preguntar, y por los antecedentes precisamente que tenemos, y en tanto no hay una información clara y oficial, y por tanto casi diría que tenemos derecho a especular como ciudadanos, ¿no? ¿Es verosímil que Marruecos haya accedido a información personal o del móvil del presidente del gobierno y que, como se sugiere estos días en los medios de información, incluso algunas formaciones políticas, ese sea el origen de todo? Es plausible, desde luego. Lo que, claro, yo no puedo avanzar algo que no está documentado, pero dentro de las hipótesis de trabajo que se han podido manejar en este asunto, es una de las que claramente pueden ser más verosímiles. Sí, pero ya digo, eh, eh, decir en este momento que eso ha sido por eso, pues es una posición pues, quizás un tanto arriesgada, pero sí creo que como hipótesis de trabajo es perfectamente aceptable. Porque con Marruecos, especialmente más que con Argelia, pero probablemente con Marruecos, nuestras relaciones siempre se han basado, digamos, en el respeto, por supuesto, como debe ser, y en la educación, pero en la firmeza. Marruecos, cuando no ve firmeza, lo ve debilidad directamente. Bueno, Marruecos nos tiene cogidos muy bien el tono, sabe perfectamente dónde estamos, qué dificultades tenemos, qué tipos de gobiernos eh, existen en España. Marruecos juega siempre la carta de la debilidad, cuando percibe que hay un gobierno absolutamente entregado a unas situaciones bueno, pues de coaliciones inestables, con posiciones que no son firmes, pues inmediatamente aprovecha la situación para tratar de obtener el mejor rédito posible que pueda conseguir, ¿no? Y por acabar, claro, ¿cómo volver atrás? ¿No? Porque volver atrás y que llegara el nuevo gobierno y dijera, bueno, volvemos a la posición anterior. Quienes se van a sentir entonces ofendidos o se lo van a hacer será Marruecos. Empezaremos de nuevo con la presión con la que ejerce especialmente con el tema migratorio, ¿no? La vuelta atrás de un movimiento así es compleja, ¿verdad, Fernando? Es muy compleja, pero de todas formas, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es considerar que, en todo caso, que hay que volver a los elementos principales cuando hablamos de política exterior. Es que la política exterior no es algo que se pueda disociar de la política interior. Si tú no tienes una política interior muy clara, muy firme, con unas ideas muy definidas, con unas mayorías estables, eh, con unos criterios claros, pues eso al final se traduce en una política exterior igual de débil que la que tienes en la política interior. Por lo tanto, primero, tener una política interior fiable, saber exactamente qué es lo que estás haciendo, que la población, la ciudadanía pueda confiar le gustará o no, le gustará el gobierno, o el señor que sea de izquierda, si gobierna Feijóo, evidentemente pues dirá que no le gusta, pero no vas a ver que esperar a ver qué va a hacer Feijóo, no le va a sobresaltar las decisiones que adopta. Entonces, un gobierno pues fiable y luego a partir de ahí saber con qué socios puedes contar. Entonces, tienes una Unión Europea que en principio va a apoyarte y hay que tratar de jugar la carta de la Unión Europea. La Unión Europea, además, no tiene una política exterior necesariamente definida. De hecho, toma las decisiones de política exterior por unanimidad. No hay ninguna reforma de ningún tratado que diga que lo pueda hacer por mayoría cualificada o por el procedimiento que sea, ¿no? Por tanto, jugar la carta de la política exterior diciendo, bueno, estos son nuestros intereses y si quieres que sigamos nosotros también tus intereses o de cualquier otro país, de Francia, de Italia, de los países del este, de Alemania, pues ten en cuenta que estos son los nuestros. Y luego hay una cosa que me parece muy importante y es que
hay que hacer un enorme esfuerzo por consolidar el eje atlántico. España ha jugado mucho a la carta de que Estados Unidos es y no es un socio preferente de España, porque a veces decimos que sí, que lo es y que queremos reunirnos con Biden o con el presidente de turno, pero luego les hacemos a los americanos algún tipo de posiciones, de jugarretas, de cosas que no se entienden, empezando por Zapatero, cuando se levantó, cuando pasaba la bandera americana y cosas de ese tipo que son absolutamente injustificables y que llevan a una posición pues muy complicada. Hay que jugar claramente la carta atlántica, saber que especialmente en escenarios de guerra como los que estamos viviendo ahora, hay que hablar menos de autonomía estratégica, que es una cosa muy de moda en este momento en Europa, y más de consolidar nuestra apuesta por la alianza estratégica con Estados Unidos a través de la Alianza Atlántica, sabiendo que lo que nos jugamos es un modo de vida, un modo de entender las relaciones humanas, un modo de entender los valores occidentales, la democracia, los derechos humanos, y que independientemente de que todo es cierto, que Estados Unidos pues, muchas veces ha jugado en ese terreno con sus más y sus menos, evidentemente no hay comparación entre ese país como con otros como Rusia o como China, que están además consolidando una alianza peligrosísima para Occidente a través de las decisiones que se están tomando últimamente por parte de Rusia. Uh-huh. Fernando Maura, muchísimas gracias por haber atendido a OK Diario. Un abrazo. Encantado, otro para ti, Vicente.